Bueno, la clase de hoy vamos a repasar un concepto que ya se anunció en el trabajo práctico, que nos parece central para entender la complejidad territorial donde ustedes están trabajando y bueno, nos interesaba repasar el concepto de región, qué entendemos por región, eh, cómo interactúa, qué tipo de regiones hay, de qué características, qué tamaño, de qué escala, de qué dimensiones. Es, es un término muy general que aplica a distintos territorios y no importan las escalas, sino importan las relaciones y las intensidades que se producen en las relaciones que hay de los distintos componentes de esa unidad territorial. Eh, y luego vamos a focalizar un poco en nuestra región que integramos, que es el área metropolitana, eh, como nosotros hablamos de escala macro, ¿verdad? Luego vamos a profundizar un poco en lo que es la región del Gran La Plata, en esa idea de escala meso, para finalmente profundizar más en el área de trabajo, pero lo que nos interesa en esta charla, en esta clase, es que ustedes entiendan las relaciones que hay entre las distintas escalas territoriales que vamos a analizar a partir de hoy. Bueno, en principio algunas cuestiones conceptuales. Hay muchas definiciones del concepto de región, distintos autores lo plantean en esos términos, pero eh, una definición que nos gusta es esta, que es un sistema dinámico de interacciones físicas, sociales, económicas, compuestas por subsistemas naturales, productivos, institucionales, culturales, que comprenden un cúmulo de acciones como la relación capital-trabajo, los recursos naturales, la producción, los flujos de intercambio, las organizaciones y los procedimientos para tomar las decisiones, el comportamiento social, etc. Se expresa mediante factores de cohesión espacio-temporal, jerarquía, homogeneidad y o heterogeneidad, no necesariamente una región tiene que ser homogénea, uno podría pensar regiones que tienen algunas características territoriales heterogéneas y así todo considerarlo región, pero básicamente entender las funcionalidades, las contiguidades. Existen otros factores distintos, pero en un concepto más moderno de región, otros factores no tangibles que intervienen en la definición del concepto de región es la cultura, es la identidad, que se asocian al territorio y son factores importantes a la hora de construcción una mirada regional. Como decíamos al principio, hay varios tipos de regiones. Uno podría pensar en regiones geográficas, esto lo hemos estudiado en la primaria o en la secundaria, ¿verdad? Que tiene que ver con rasgos comunes de la cuestión natural, la cuestión climatológica, la cuestión hidrológica. Regiones políticas, digo las provincias, uno podría pensarlos en esos términos, o los, en la provincia de Buenos Aires lo que se llama la sección electoral, ¿verdad? Bueno, estos problemas técnicos es porque, como ustedes ya saben, la clase se está siendo grabada para después colgarlo en los sitios web nuestros y a partir de eso lo pueden repasar para los que no pudieron venir, para después estudiar, etcétera. Bueno, habíamos repasado el concepto de región, estábamos viendo los tipos de regiones existentes, decíamos las regiones geográficas, que tienen que ver con las cuestiones naturales, soporte natural, clima, hidrología, las regiones políticas, que podrían asociarse a las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la región urbana, y acá nos vamos a detener porque seguramente las el trabajo territorial que estamos llevando adelante tiene un fuerte componente urbano, ¿verdad? Que hace referencia a determinados territorios urbanizados, que tiene que ver con la expansión territorial de los núcleos urbanos, con el que cuentan con infraestructuras, equipamientos, y probablemente también, después vamos a ver en mayor detalle, cuentan con ciertas discontinuidades, entonces pueden aparecer un núcleo central,
muy urbanizado, un núcleo atractor, y después barrios o localidades que son subcentralidades, por ahí sin continuidad urbana, por ahí puede haber áreas rurales entre medio, o con continuidad urbana. Regiones sociales, que hacen referencia a las relaciones sociales que se dan en el territorio, culturales, etcétera. Por ejemplo, en la escala global, uno podría identificar las grandes regiones económicas a nivel global, el NAFTA, bueno, el Mercosur, bueno, esto está en permanente revisión en estos momentos de conflicto global, pero bueno, hay distintos tipos de regiones económicas a nivel global y en particular nuestro país integra lo que es el área del Mercosur, ¿no? Con Brasil, Uruguay y Paraguay, y eso genera distintos flujos de intercambio de comerciales y de producción y también de tipo cultural, si uno quiere, que se producen, donde se producen distintos corredores muy fuertes desde Sao Paulo a Valparaíso, pasando por toda la zona de Capital Federal y también nuestra área de trabajo, ¿verdad? Y en particular en Argentina, como decíamos, uno puede distinguir las provincias desde un punto de vista de la jurisdicción política, las cuestiones estrictamente vinculadas a lo climático, las distintas zonas climáticas, o lo que uno comúnmente eh, conoce en el territorio nacional, que son las regiones de Cuyo, La Pampa, la Mesopotamia, la Patagonia, el noreste, el noroeste, el litoral, etcétera, que no es únicamente una cuestión vinculada a lo geográfico o lo climático, sino también a la cuestión productiva, a la cuestión también de identidad. ¿Eh? Digo, la gente de Cuyo se identifica también por la cuestión identitaria. ¿Eh? Bueno, estos son distintas maneras o enfoques que nosotros nos interesa que ustedes puedan visualizar porque tiene que ver con un esquema, un modelo territorial que se expresa en estos planos y que responden a una cuestión histórica de cómo se configuró nuestro país. Esto es importante porque habría que, cuando uno piensa un territorio como el área metropolitana, tienen que entender por qué la macrocefalia que tiene nuestro país, en particular el área metropolitana, tiene que ver con una cuestión histórica, que es esta. Esta es la estructura ferroviaria histórica, eh, estoy hablando de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando se arma el ferrocarril, y donde el tema del puerto era como el gran punto neurálgico en este modelo de país agroexportador que hace que sea un esquema radial y convergente a este punto. Y bueno, hoy todavía ese modelo lo sufrimos. ¿Eh? Esta deformación está presente. Y esa deformación está muy presente en el área metropolitana, que es parte de nuestro análisis de trabajo, ¿verdad? Y este es el esquema del modelo territorial resultante de este esquema, ¿no? Donde hay una gran concentración hasta este punto y hay grandes zonas territoriales totalmente despobladas, desestructuradas. El famoso tema de las economías regionales se ve muy poco. Bueno, y esto es un modelo que hay que tratar de revertir. Bueno, hay algunas ideas, pensar un modelo territorial más distribuido, donde las distintas economías regionales o núcleos urbanos fuertes empiezan a tener mayor presencia, donde la articulación de la red eh, vial y ferroviaria responda a un esquema de organización más homogéneo, cuyo modelo territorial podría ser este. Fíjese el tema de la Ruta 40, ¿no? Cómo se potencia una ruta que, la verdad, poco a poco se va consolidando como un corredor importante de integración territorial. Pero bueno, lo que decíamos, en términos poblacionales y aglomerados urbanos, acá aparece esta mancha, fíjense lo que es la Patagonia, ¿verdad? O lugares
despoblados del territorio y la gran concentración en términos poblacionales, acá están los núcleos, en tamaño, los núcleos urbanos importantes del país y la deformación de lo que es el área el área metropolitana, ¿verdad? En este esquema, bueno, vemos los distintos aglomerados urbanos del país, la zona de las grandes extensiones de capitales, Mendoza, La Plata, Mar del Plata, etcétera, el AMBA, y fíjense este dato, ¿no? En el 0,4% de la superficie del país se concentra el 35% de la población. Esta es la deformación que señalamos recién y que en algún sentido condicionó y condiciona nuestro modelo territorial a nivel país. Y esto es interesante, volviendo para atrás, en estas distintas aglomeraciones urbanas, que uno podría denominar regiones, aglomerados urbanos o regiones urbanas, ahí aparecen distintos modelos, ¿verdad? O distintas configuraciones. Por ejemplo, Córdoba, que es un modelo más radiocéntrico, que acá lo que ustedes ven en lo que es la línea negra, define un poco el área urbana, lo que es la continuidad urbana del Gran Córdoba, que acá se ve en línea blanca. Pero empiezan a aparecer otros territorios, otras ciudades que están por acá, y áreas entre medio vacantes o áreas, mejor dicho, urbanas o periurbanas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el Gran Córdoba? ¿Es esto que está acá o es esta región mucho más extensa? Por acá lo que se definieron una línea que se llama de isocronas, que es una línea de tiempo de viaje. Entonces, el concepto es que cualquier ciudad que esté a menos de una hora de distancia para llegar a lo que uno podría definir como el núcleo central, podría considerarse, esto es un criterio, como que la región de Gran Córdoba es toda esta, incluyendo las distintas localidades más chicas, pero que están a menos de una hora de viaje del núcleo central de Córdoba capital. Entonces aparecen distintos conceptos y la verdad que esto lo vamos a ver reflejado también en algún sentido en nuestra área de trabajo. El caso de Rosario, similar, donde aparece el área urbana contigua del Gran Rosario, pero aparecen estos núcleos o ciudades, San Nicolás, por ejemplo, que está por acá, ciudades que están a una distancia tal que uno permitiría entender que funcionalmente eso es el Gran Rosario. Entonces, la definición de los límites, hasta dónde uno considera que esto es región, es un dato que nos interesa que ustedes indaguen, es un dato que nos interesa que discutan con los docentes, porque en la propia Gran La Plata hay un tema en ese criterio de interpretación o de toma de decisión respecto de nuestra región. Pero, digamos, esto lo digamos en la clase inaugural, existen distintos tipos de conglomerados de estructuras urbanas. Radiocéntrica, semiradiocéntrica, podría ser el caso de Rosario, radiocéntrica por si es el caso de Córdoba, lineal, policéntrica, con muchos centros subsidiarios, pero aparece el tema de una región más compleja que no se puede identificar en un esquema, sino que tiene sectores, digamos, de fuerte concentración, dispersiones, urbanizaciones de tipo popular o de barrio cerrado, que empiezan a estar en las periferias, ¿verdad? Complejizan de alguna manera la medida territorial y es parte, en el sentido de nuestro análisis, cuando veamos la cuestión regional, la cuestión en Gran La Plata o inclusive nuestra área de trabajo. En La Plata, en el Gran La Plata, también tenemos, este sería el criterio aplicable que recién veíamos los otros territorios, pero fíjense ustedes que, digo, el Buenos Aires Sur, Berazategui, Florencio Varela, hasta Quilmes, están a menos de una hora de viaje. Entonces la pregunta es, ¿qué son estas localidades, no? En realidad, ¿de quién dependen? ¿De La Plata o de Buenos Aires? En realidad, está más claro desde el punto de vista funcional
que dependa más de Buenos Aires, pero están en un gris. De hecho, probablemente algunos de ustedes sean de Conurbano Sur, ¿no? De Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, y vienen a estudiar La Plata, no van a Buenos Aires, es mucho más cerca, ¿no? Con lo cual, bueno, hay una discusión al respecto que es interesante que la analicemos y la repasemos. Bueno, en definitiva, ¿qué es la región? Tiene que entenderse como una red funcional y flexible de relaciones de cooperación, complementación, coordinación, y lo importante que es un instrumento para implementar nuevas formas de gestión en relación entre lo local y lo provincial y nacional, creando instancias de articulación. Digo esto porque ahora vamos a ver algunos ejemplos de regionalización de la provincia de Buenos Aires, o en el caso de Gran La Plata, que como ustedes saben está integrada por 3 municipios. Es muy difícil la gestión territorial cuando tenemos temas interjurisdiccionales, ¿no? Una cosa es Berisso, que tiene su propio plan de ordenamiento, su propio código, etcétera. Otra cosa es Ensenada. Ustedes, algunos de los viejos que están en plan 2, creo que no sé si recorrimos en algún año con ustedes, eh, por ahí con estudiantes que ya más avanzados o de otras épocas, en otros años hemos analizado tanto Berisso como Ensenada. Y bueno, la verdad que es un tema complejo y es interesante que ciertas tomas de decisiones de la gestión territorial se hagan en conjunto y en acuerdo entre los distintos municipios, ¿verdad? Y esto pasa a nivel provincial también, entre distintos municipios que conforman regiones. En la provincia está bueno pensar instancias de articulación interjurisdiccional. Se trata entonces de articulación, de asociación, de especialización, de complementariedad, que son los principios básicos para pensar un desarrollo regional. Hay buenas tradiciones en términos de, de ejemplos, muchos europeos, donde se trabaja, se planifica regionalmente, ¿verdad? Y esa mirada territorial que le incorpora complejidad a nuestro análisis, es fundamental darla porque hay una relación sistémica y inescindible en términos territoriales entre las distintas escalas. ¿Qué temas es interesante abordar en el análisis regional? Temas que está bueno que ustedes lo vayan viendo. Hay mucha información, para que ustedes lo puedan leer, ¿no? Eh, la región en su contexto, la relación entre la sociedad y el territorio, cómo habita esa sociedad en ese territorio, el encadenamiento de las actividades dentro del territorio, las continuidades y discontinuidades territoriales, la distribución de la actividad poblacional y económica, la especialización de ciertos atributos o ciertas actividades, por ejemplo, áreas industriales o áreas productivas. Bueno, en nuestra región tenemos un área muy importante florícola y hortícola, ¿verdad? Eh, el tema de la competitividad y la complementariedad, que a veces prevalece uno respecto de la otra. eh, Cómo son la estructura y comportamiento de los asentamientos humanos que se dan ahí, eh, centralidades y subcentralidades, un tema que también vamos a recorrer nuestra área de intervención, disparidades en la organización poblacional, accesibilidades, movilidad, los sistemas institucionales que de alguna manera gestionan el territorio, de hacer un municipio, una delegación municipal, la provincia, un ente intermedio, un consorcio de gestión intermunicipal, podría ser también. Los actores sociales que de alguna manera están presentes e intervienen en la toma de decisiones. Y un tema no menor que tiene que ver con las estrategias y la toma de decisión para definir proyectos políticos consensuados a nivel local y regional. Entonces, lo que distingue y caracteriza un sistema complejo como es la región no es la cantidad de componentes, sino la forma y la intensidad de la relación entre ellos. ¿Cómo se relacionan? ¿Cuáles son los vínculos? Eso es lo que nos interesa verificar en términos de tiempos, costos de traslado, de personas, mercancías, en términos de accesibilidad a una localidad,
si está accesible o no accesible, cuán accesible, el tema de las centralidades, o sea, cuáles son los servicios que ofrecen las mismas en función de poder mitigar o achicar tiempos de traslado, cómo es el sistema productivo y el uso del suelo urbano, periurbano y rural. Eso también lo van a ver mucho en su área de trabajo. Las cuestiones de ingresos, de pobreza, de riqueza, servicios, etcétera. Comprender estos procesos complejos, te lo hemos dicho al principio, la mirada compleja y sistémica del territorio, requiere de desplegar una mirada multiescalar, esto es, ustedes lo están viendo, ¿no? La macro, la meso y la micro, en el trabajo práctico, y multidimensional, es decir, urbana, por supuesto, natural, ambiental, social, económico-productiva, institucional. Entonces, todos esos factores interactúan e intervienen en esa definición y cuando veamos el área metropolitana, van a entender, mejor dicho, a veces es difícil entenderla, pero por lo menos vamos a abordar esta complejidad y lo que nos interesa es eh, de qué manera ese contexto influye y determina cuestiones tanto en la instancia diagnóstica, en la instancia de entender los problemas que ustedes están atravesando ahora en el área de trabajo, como en las soluciones o en las propuestas. Si nos descontextualizamos de esta mirada regional, difícilmente podamos resolver o proponer cuestiones que sean sustentables en términos territoriales y económicos, ¿no? Porque esto queremos decir, la pieza urbana, que es esta, bueno, perdón, a ver dónde estoy, se me fue lejos, acá. La pieza urbana, que es esta, que puede ser su área de trabajo, tiene hacia el interior distintas cuestiones que de alguna manera reciben influencias y acciones o temas de contexto, pero al mismo tiempo esa pieza urbana interactúa hacia el exterior en su contexto, ¿no? Efectos sobre el entorno. O sea, la pieza urbana es parte de un sistema de relaciones interdependientes. La pieza urbana puede ser de su área de trabajo, recibe influencias del entorno, del contexto y al mismo tiempo emite y interactúa con ese entorno. Entonces, entender esto es fundamental para poder después abordar las instancias propositivas. Estas interrelaciones se refieren a distancias y tiempos, isoáreas, isocronas. Isocronas son las líneas que veíamos hace un rato de tiempos de viaje. ¿Cuáles son los bordes y fronteras? Que es un tema siempre difuso. Las tipologías de las localizaciones, las contradicciones centro-periferia. Esto va a estar permanentemente en análisis, las subcentralidades, que es un tema muy importante, poder dotar a ciertos armados o ciertas consolidaciones territoriales, consolidarlas como centralidades o subcentralidades que permitan, esto lo vamos a ver, que ciertas actividades sucedan en el barrio, ¿no? Eh, si uno arma una subcentralidad en su área de trabajo o consolida una que ya existente, tengo más comercios de barrio, tengo las escuelas, tengo el club, tengo la plaza, tengo la iglesia, tengo el comercio, tengo por ahí una subdelegación municipal. Entonces hay ciertas actividades, tengo recreación, ¿verdad? Hay ciertas actividades que se pueden dar ahí. Eso implica menos movimientos hacia la central y consolidación e identidad, por otro lado, ¿no? Que nos parece un tema importante. Bueno, igual hay que ver cómo es la conectividad del transporte y las infraestructuras para poder moverse, los flujos, eso, identificar las áreas homogéneas, heterogéneas, las disparidades, los desequilibrios que se producen, cómo crece, cómo se expande. Esto es otro dato central. ¿Cómo es el crecimiento urbano? ¿Cómo es la expansión? Dispersa, ordenada, no planificada, cada vez más lejos. Justamente, bueno, y acá aparecen los conflictos entre las áreas urbanas o usos urbanos,
periurbanos y rurales. El área urbana avanza sobre el área periurbana y rural. El área productiva deja espacio a más urbanización. Está bien ese modelo de crecimiento. Bueno, y por supuesto, otro tema que es muy importante y es para nosotros determinante a la hora de el crecimiento urbano y la consolidación es el valor de la tierra. Hoy por hoy, esos procesos de expansión y dispersión son producto de la tierra barata, del acceso al suelo o de la falta de acceso al suelo de sectores populares y que implica que los terrenos más consolidados, más equipados son caros, con lo cual no hay acceso y esto produce un modelo territorial disperso y desigual. Esto es lo que queremos, lo hemos planteado en la clase inaugural y es lo que queremos que ustedes debatan, entiendan y podamos sacar conclusiones al respecto. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, vamos a ver muy rápidamente qué pasó en la provincia. Eh, Decíamos, independientemente de la escala local, provincial o nacional, la región es un espacio de intercambio, ¿no? De interacción, complejo, englobando de otras cuestiones culturales. Ello supone un cambio de concepción de la construcción regional, priorizando y potenciando a una sociedad territorialmente organizada y no a la decisión vertical del Estado central. Es decir, es importante que los actores sociales que pertenecen a un territorio se identifiquen como tal y no esperar a que venga una decisión de arriba a definir, bueno, esto es así o asá. Hay una construcción de abajo hacia arriba que nos interesa profundizar. En la provincia van a haber distintos territorios y distintas regiones de acuerdo al enfoque y de acuerdo al interés al respecto. Entonces, tenemos regiones sanitarias, que es para administrar en la provincia de la salud en todo su territorio, regiones judiciales, electorales, naturales, productivas, turísticas, o sea, un lío bárbaro. O sea, no hay un mapa único de regionalización. Aparece un criterio de regionalización vinculado a cuestiones económicas y productivas, no me voy a detener, simplemente para que vean las diferencias. Aparecen regiones sanitarias, aparecen los que en algún momento, en la década del 90, eran los consorcios productivos, donde había asociación entre municipios y se generaban distintas asociaciones para la producción, sobre todo agropecuaria o minera, o también, ¿por qué no?, turística, ¿no? Como esta región, donde aparece la cuestión de la costa como un tema central. Entonces, bueno, ¿cuál es el criterio? No hay un criterio unificado y está mal que lo hubiere porque depende de las circunstancias, eh, las características y las asociaciones regionales. En este mapa lo que vemos son, como veíamos a nivel nacional, a nivel provincial también aparecen distintos territorios con los puntitos rojos de distinto tamaño, son las ciudades de cierta envergadura que tiene la provincia y que generan un sistema de relaciones a través de esos puntos más fuertes con las pequeñas localidades, todo esto que está pintado en negro, que se empiezan a vincular más una con otras de acuerdo a los criterios de esa vinculación. Es decir, no es necesario construir un mapa, lo que es necesario es entender estos vínculos, estas relaciones, que de acuerdo a las circunstancias se puedan asociar para determinado proyecto o determinado fin. Porque en definitiva también a nivel provincial hay un modelo territorial eh, estándar que está funcionando y también con la macrocefalia del área metropolitana y las rutas y los corredores tendientes a este núcleo central y algunos desarrollos interiores, pero uno debería pensar un modelo territorial deseado, distinto, donde por supuesto que aparecen estos corredores, pero empiezan a aparecer otros núcleos que tienen su propia importancia y que puedan funcionar independientemente de la concentración de este punto. Esto del modelo, que es una especie de esquema, eh, lo traemos tanto a nivel nacional como provincial para que ustedes también piensen en el modelo urbano, territorial, productivo, social, económico, del área de trabajo, ¿no? Tener un modelo es importante. Y por suerte hay muchos ejercicios y muchas propuestas al respecto que vamos a ver y que les puede servir de base para tomarlo
dejarlo y criticarlo o tomar algunos elementos y otros no. Porque efectivamente el tema del modelo territorial, insistimos, es uno de los temas centrales que después configuran, condicionan las propuestas específicas que ustedes van a desarrollar en la segunda parte del año. Entonces, la región adquiere la forma espacial de una sociedad. La cultura y la identidad, lo veíamos hace un rato, se revitalizan como valores asociados al territorio. La cultura y la identidad. Esto es posible si la región es capaz de crear un proyecto socialmente concertado, que no es otra cosa que un verdadero proyecto político, generador de movilidad social. En la medida, y hay varios ejemplos, que los actores, por ejemplo, vamos a poner Berizo en la patria de Ensenada, nos pongamos de acuerdo para un modelo territorial, para un proyecto que los contenga. Algunos, no digo, por ejemplo, el transporte. O sea, es impensado pensar, para la redundancia, un sistema de movilidad integrado si no lo pensamos en conjunto entre los tres territorios, si no, son sistemas que se chocan unos con otros. Por eso la cuestión jurisdiccional, la complejidad de la gestión territorial, eh, cuando intervienen distintas jurisdicciones, es complejo, porque acá no es nada más que los tres municipios, es la provincia y es la nación. Vuelvo al caso de transporte, por ejemplo, el ferrocarril lo administra la nación. Las líneas de colectivo que van de un partido a otro son de jurisdicción provincial, porque van de La Plata a Ensenada, etcétera. Y después hay líneas que son exclusivamente municipales, que no van de un partido al otro. Entonces está la municipal, la provincial y la nacional, y el sistema es uno solo. Hay que pensarlo integralmente. Bueno, esta es la dificultad y el desafío de esos temas, ¿verdad? Bueno, dicho esto, vamos a nuestro territorio, área metropolitana. Acuérdense ese primer planito que vimos del Mercosur, acá. Y vean cómo son los corredores de intercambio de San Pablo del Paraíso pasando por el área metropolitana, que en algún sentido integran un territorio de altísima complejidad y potencialidad. O sea, uno tiene que mirar esa escala para entender dónde estamos situados. Y en particular, el área metropolitana, en la región del Plata, ¿no? Con la costa también de Uruguay, la llegada hasta Rosario prácticamente, o al corredor norte, y cómo son las relaciones con el interior, y hasta eventualmente un vínculo posible a través del puente Punta Lara Colonia, ¿no? Son distintos proyectos históricos, no son de ahora, pero que de alguna manera están pensando a la región en esa escala. Ahora, esa región tiene un esquema de funcionamiento que acá se puede verificar, ¿verdad? Un núcleo central, que es Capital Federal, una mancha de cierta espontaneidad, o mejor dicho, de desorden, si uno quiere, eh, articulado con sectores periurbanos y rurales. Esta es la Ruta 6, como un esquema que de alguna manera define un borde de crecimiento de lo que es el área metropolitana. Y acá estamos nosotros, ¿no? Ahí. Es un ámbito territorial con un núcleo central, que es Capital Federal, que incorpora centros urbanos de distinto tamaño, cientos, pertenecientes a diferentes unidades políticas administrativas, ¿no? Distintos municipios, con mercado de trabajo y ámbitos comerciales propios que se vinculan con ese centro urbano en algunos aspectos y en otros no tanto. Un ámbito demarcado por los niveles de interacción, las áreas de explotación primaria y el territorio vacante. Tiene múltiples niveles de relaciones sociales, económicas y políticas, definiendo flujos cotidianos de bienes, personas, recursos financieros e información. Y ese territorio crece históricamente en esta mancha de aceite. Fíjense, esto si bien es un plano viejo, es muy expresivo. Lo que está en rosa son las últimas expansiones de tipo urbano que se da en el territorio, o sea, cómo la mancha urbana crece, y en particular nuestra área ni que hablar, ¿eh?
Y estas son las centralidades que se van dando en el territorio, que también es un tema importante de entender. O sea, cuando hablamos de centralidad, hablamos en este caso de centros urbanos consolidados o los flujos de transporte, ¿eh? Que también tienen sus características. Bueno, acá no está dibujado Capital Federal, pero bueno, acá ven las autopistas, la Ruta 2, las distintas conexiones, Corredor Norte, etcétera, y cómo llega al área nuestra de La Plata. Acá también es interesante ver la cuestión más, vamos de a poquito virando hacia las cuestiones sociales o de pobreza, que es otra característica de la zona. Estos son déficits, ¿no? En este caso, lo oscuro es las zonas de mayor déficit, en este caso de agua potable. Quiere decir, las zonas más claritas son también servidas y los déficits están en áreas oscuras. Esto es de cloacas, lo mismo. Sí, son patrones que se van repitiendo. Esto es el nivel socioeconómico de la población, que coincide, la población del nivel socioeconómico más bajo, coincide con las áreas de poco de déficit de infraestructura básica. Esto creo que es hacinamiento, o sea, los sectores donde está la gente vive más hacinada también. Entonces, aparecen ciertos patrones en esa dispersión urbana que es importante visualizar, que además son patrones que también podemos observar en nuestra región. Se repiten estos patrones, ¿verdad? Fíjense esta cuestión, asentamientos. Asentamientos informales, se puede llamar barrios populares, pero fíjense cómo se da también este tipo de asentamientos y cómo también el área de la Plata está rodeada de este tipo de asentamientos informales o barrios populares. Es gente que vive en condiciones no adecuadas, no dignas para una vida urbana, ¿eh? Las desigualdades están presentes en este plano. Si analizamos esto que lo vimos el año pasado, los barrios populares en el AMBA y los barrios cerrados, los rosa son los barrios populares, los celestes son los barrios cerrados. Fíjense, ¿no? Cómo comparten territorio, no conviven claramente, pero comparten territorio y comparten conflictos. Entonces, están presentes ambos tipos de urbanizaciones y bueno, hay que ver cómo se ordena, de qué manera son datos concretos de la realidad y hay que actuar sobre esa realidad. Y esos barrios populares, algunos están muy consolidados y otros son tomas que se van consolidando de a poco. Y si esto sigue, mientras estamos hablando ahora, puede haber crecimiento o tomas en este preciso momento, y mientras hablamos la ciudad sigue creciendo mal, porque no hay políticas adecuadas para definir un modelo de crecimiento urbano sustentable, que de eso se trata un poco la discusión y de eso se trata el debate que tengamos en el seno del taller para poder tomar posición como estudiantes de esta problemática y eventualmente tratar de actuar en consecuencia. Si les toca actuar. Nosotros, por suerte, tenemos muchos ex estudiantes del taller que le ha tocado ser funcionarios públicos, eh, trabajar en municipios, en distintos ámbitos de gestión territorial, donde la toma de decisión está, y en la medida que tengamos conciencia de estos aspectos, bueno, algún grano de arena en aportar a soluciones vamos a tener. Bueno, y acá hay trabajo de ustedes mismos, digo, para que se pongan nerviosos un poquito, de distintos años, ¿verdad? Donde, bueno, se analizaba esto mismo, cómo es la relación entre el área nuestra y Gran Buenos Aires, el pequeño interrupción que se da acá, que es el Parque Pereira Ola, lo vamos viviendo un poquito. Otro grupo, otro trabajo de estudiantes, cómo es la relación del Gran La Plata, el área de estudio de ustedes, con todo este lío. Una foto interesante, la foto satelital nocturna, ¿no? Donde se ve todavía
el área urbanizada muy claramente de La Plata, Berisso y Ensenada, un vacío negro por acá, que es el Parque Pereira, y la mancha urbana de Capital Federal y todo el conurbano, ¿verdad? Entonces, ¿La Plata es parte del conurbano o no? ¿Es parte del área metropolitana o no? Bueno, charlémoslo, está muy cerca de serlo. Acá está, ¿no? Y este plano también está piola porque incorpora el sur. Porque nosotros hablamos en otra conceptualización regional, en algún momento hablamos de lo que es la región capital, que incorpora a Bransen, Magdalena y Punta Indio. De hecho, si ustedes se acuerdan del plano que mostramos hace un rato, el plano de las áreas de los aglomerados urbanos, La Plata tomaba, en concepto de regional, tomaba particularmente a Bransen, a Ensenada perdón, a Magdalena y Punta Indio. Bueno, dicho todo lo que dijimos al principio desde lo conceptual, ahora vamos a la cuestión más instrumental, vinculada bueno, a los desafíos que ustedes están teniendo en su área de trabajo. Hablamos de la escala Meso, vamos a hablar un poquito si bien ya han tenido contacto y han podido discutir con los docentes las características del área de trabajo, acá la tienen con claridad, ¿verdad? El área metropolitana, la región de Gran La Plata y el área de trabajo en particular, en esta mirada multiescalar y multidimensional que recién señalábamos, sus patrones de crecimiento históricos de la región, en términos de crecimiento de la mancha urbana dispersa, la presencia en ese sentido de sectores consolidados, áreas centrales, sectores consolidados y áreas periurbanas con amplias contradicciones en términos de sus características socioespaciales y territoriales, eh, productivas o de urbanización con barrios populares, dispersas, inclusive el tema de los barrios cerrados, esa presencia existe. La estructura territorial, estos planos los voy a pasar rápido, pero para que entiendan cómo funciona el territorio y nuestra área de trabajo, los problemas ambientales, acá simplemente traemos una foto de la inundación del 2013, que genera, y el área afectada, que genera conflictos ambientales que ustedes tienen que evaluar, por esos conflictos lo veíamos en la clase inaugural con el cambio climático, por más que se han hecho muchas obras, existen y siguen existiendo, no solamente el tema de inundación, hay muchos otros, pero ha sido paradigmático esa problemática en La Plata y todavía hoy hay mucha gente que lo tiene recontra presente, ¿verdad? Y estos temas que también señalamos de el crecimiento, el modelo territorial de crecimiento disperso, fragmentado, desigual, con planificación discontinua y asistémica. Esto es un poco nuestra propia valoración, si quieren, de la cátedra, del modelo territorial actual, ¿eh? Y que genera estas contradicciones. Esta es la mancha urbana, después vamos a ver algunos detalles, donde crece la superficie urbanizada, crece, aunque ahora se estancó un poquito la población, pero decrece la densidad. ¿Esto por qué? ¿El producto de qué es? De que en vez de avanzar hacia un modelo de ciudad compacta, por el contrario, avanzamos a un modelo de ciudad cada vez más dispersa. Entonces, crece en horizontal con baja densidad. Y y esto genera todos los problemas que hemos visto y estamos viendo. En este plano que trajo el año pasado Sergio Reza, acá tenemos el modelo actual. Sergio Reza es el secretario de Planeamiento de la MUNI y, bueno, durante todo el año pasado se hizo un trabajo muy importante de diagnóstico territorial del partido para avanzar a un nuevo código de ordenamiento territorial que fue aprobado a fines del año pasado y está vigente. Y bueno, es un dato que ustedes tienen que tener permanentemente presente porque es muy actual
y de alguna manera es, eh, es una referencia importante para el trabajo de ustedes, lo cual no quiere decir que no tenga una actitud crítica frente a ese plan. El hecho de que existe un plan también sirve para o incorporarlo, o incorporar algunas cosas, o criticarlo si fuera el caso. Pero dicho esto, este es el modelo actual. Los rojos son los loteos ilegales que había hasta hace muy poquito en el territorio, fíjese lo que es, y lo naranja es el área urbanizada, lo verde el área periurbana y rural, y acá también se refleja esta cuestión de cómo la urbanización en kilómetros cuadrados creció de 75 kilómetros cuadrados en 1950 a 220 en 2024, y la densidad bajando, ¿eh? Tanto neta como bajando. Y esto es producto de esta dispersión. O sea, acá lo dice, modelo extensivo de patrón disperso, ¿eh? Se fomenta a partir de eso la desigualdad como una problemática básica, que es lo que queremos revertir. Bueno, estos son trabajos de alumnos, queremos que lleguen a este nivel en el territorio, no me voy a detener, pero distintas producciones cartográficas interesantes de la región, ¿eh? Eh, con los análisis que deberían permitir poder sacar conclusiones respecto del área de trabajo. Eso también es parte de la nueva ordenanza, perdón, la 12.638, donde hay una serie de planos en términos de cuestiones naturales, de atractores y centralidades, de movilidad, de ecoforma, de la cuestión productiva. Y acá hay una especie de visión integral de ese modelo territorial que se aspira, ¿verdad? Esto es propositivo, esto es lo que se aspira en términos de modelo territorial, que básicamente eh, considera una ciudad más compacta, con infraestructuras de accesibilidad regional muy marcada. Aparece el tema de la 90, ahora después vamos a algún detalle, con un corredor central, no solamente para definir el límite urbano, sino, acá no está muy dibujado, pero es la accesibilidad al puerto desde el sur, ¿eh? La consolidación de la 520, bueno, y el rol de las rutas actuales, y en términos urbanos de un modelo más compacto, territorial, tender al modelo con mejor, más densidad. Un modelo compacto de ciudad es una ciudad más homogénea. A ver, ¿qué es un modelo compacto? Vamos a empezar del principio. Es la contradicción o la antítesis a un modelo disperso. Es un modelo que concentra, que permite mayores densidades, que en esas áreas pueda haber más gente, en las áreas más equipadas, donde hay plazas, donde hay equipamientos, donde hay salud, hay educación, donde hay servicios, hay comercios. Entonces, si permitimos que el crecimiento urbano se dé en áreas consolidadas, completando vacancias urbanas, etcétera, la gente que va a vivir ahí va a vivir integrada desde el origen, porque va a vivir si quiere, en un departamento, pero que camina en 2 cuadras tiene la plaza, en 3 cuadras tiene el transporte, que tiene la escuela primaria, tiene el club. Bueno, eso es lo que es, y eso refleja una ciudad como el modelo que mostramos en la clase inaugural de Barcelona, un ejemplo típico de una ciudad compacta, un modelo más europeo, ¿eh? Versus el modelo disperso que veíamos hace un ratito, que genera una cantidad de problemas de accesibilidad, de acceso a los equipamientos básicos, de contradicciones con el área productiva, de muchos barrios populares, asentamientos ilegales y en áreas conflictivas desde el punto de vista ambiental, como por ejemplo las planicies de inundación de los arroyos, ¿verdad? Bueno, entonces
de por sí eso genera desigualdad. Y la primera premisa es tratar de construir un modelo urbano sostenible con igualdad e inclusión. De eso se trata nuestra aspiración. Bueno, acá en estos planos de la ordenanza recientemente aprobada, tiende a abordar estas problemáticas y tomar decisiones al respecto. Bien, dicho esto, nuestra área de intervención. No me voy a detener, porque lo van a ver ahora en el análisis propio con los docentes, pero es interesante, porque el área tiene todos estos desafíos, ¿no? Lindante del casco urbano, todo un área lindante al casco muy consolidada, en Los Hornos, San Carlos, Gambier, etcétera, que llega hasta un sector que la propia normativa vigente considera como un área compacta, ¿no? Como un área de ensanche, ¿no? Esta idea del ensanche, de ensanche con el criterio y la sintaxis y la morfología y el tejido urbano que viene del casco urbano de La Plata. Pero también tiene, bueno, lo vemos mejor acá, ¿no? Que sería toda esta parte de acá. Pero empieza a tener intersticios en esta cuestión del periurbano, ¿no? Que también es interesante definir en ese periurbano cuál es el área urbanizable y cuál no, dónde se rescata lo que aparece después acá, que parece también urbanizado, no es urbanizado. Todo lo que ven acá, en la zona de Olmos y Echeverry, todo esto, son invernaderos. O sea, es un área muy productiva, de altísimo, digo, La Plata es el productor más importante de flores del país. En tomate, muchísimo, el famoso alcalcil. Bueno, una cantidad de producciones bajo cubierta, de hivernáculos, muy desarrolladas, que también genera muchos conflictos ambientales, porque hay impermeabilización del suelo, ¿no? Eso también es parte presente que tenemos que ir analizando. En los modelos que veíamos eh, en el territorio, en la propuesta, eh, normal, aparece esta idea aparece esta idea, ¿no? Que es consolidar este corredor, que es un límite del área de ustedes, que es la 90. Si se acuerdan los planos que vimos al principio de la área metropolitana, ese corredor cumple una función estratégica de vínculo, en realidad, con todo el Gran Buenos Aires y conecta el puerto de Campana al norte con, aspiracionalmente, con el puerto de La Plata. Acá no está dibujado, pero la idea es que esto llegue al puerto de La Plata, acá. Y además defina un límite urbano de crecimiento. Entonces aparece el área de ensanche de la ciudad más compacta y después, bueno, hay que ver estos intersticios y los roles que cumplen los distintos corredores. Esta es la estructura vial jerarquizada, propuesta, ¿no? Porque esto no está, no existe esto. O la continuidad de la autopista, que tampoco existe. Hoy la autopista llega hasta acá. Esto está, había parte en obra y parte que está hoy por hoy parada, porque la obra pública está parada. Entonces, no se logra terminar de consolidar todo este esquema de movilidad regional, ¿no? Pero el modelo territorial, volviendo, vuelvo a decir, no es que esto sea un dato, no es un dato, pero es una propuesta vigente de un modelo territorial compacto. Este es el área de ustedes, pero fíjense cómo está el área urbanizada, el área periurbana, el área rural, los pequeños asentamientos urbanos que dialogan con el área rural, los arroyos, las estructuras, las vialidades. Eh, bueno, es lo que tenemos que ir viendo. Y en este caso, la nueva normativa vigente, la zonificación de usos que está vigente, que también la tienen que analizar. Los proyectos estratégicos, por ejemplo los ferroviarios, en particular el tren, que impacta levemente con algunos proyectos de continuidades de las trazas,
no me voy a detener, pero que es interesante que ustedes tienen un límite en la zona que es Ramala Bransen, ¿verdad? ¿Qué hacemos en Ramala Bransen? De un límite del área de ustedes. Lo consolidamos, lo transformamos. Bueno, es una discusión interesante que se cruza con el otro ramal, que es que el ex ferrocarril provincial, que es este, ¿verdad? Que ya está desmantelado, pero la traza está vigente, existe, o el recorrido urbano del tren universitario. Pero bueno, esta es nuestra realidad. 190 urbanizaciones informales en Gran La Plata, no recuerdo de la fecha, pero creo que esto es de 2020, algo así. Y esta es la ciudad que tenemos. Y fíjense en el área de trabajo la cantidad que hay. Entonces, es uno de los desafíos. En el plano, acá se diferencian los barrios populares, que están en rojo, y los barrios cerrados, que están en celeste. ¿Eh? No hay tantos barrios cerrados en el área de ustedes. El año pasado trabajamos en el noroeste, que había muchos más, pero hay. Algunos acá que quedan fuera del mapa, sobre Ruta 2 tenés todos los aras, ¿verdad? Bueno, y genera este tipo de contradicciones. Desde el punto de vista, esto, el barrio cerrado, esto no importa una foto de otro lado, te interesa, el barrio cerrado con lagos, pileta, qué sé yo, y el barrio pobre, informal o formal, pero de muy baja calidad urbana, conviviendo con una calle. Eso genera tensiones que hay que manejar, hay que entender, abordar. Porque el intenso proceso de especulación del suelo genera especulaciones y entonces segregación social en nuestras ciudades. Las alzas especulativas del precio del suelo desplazan a los sectores populares y a las viviendas sociales hacia localizaciones cada vez más distantes y segregadas. O sea, esto pasa en gran medida por dos motivos. Según mi criterio, discutámoslo con los docentes, por un lado, por la especulación del valor de la tierra, el costo de la tierra, el acceso al suelo urbano, por un lado, y por otro lado, la ausencia de política estatal en términos de planificación. La no presencia del Estado en la regulación del uso del suelo, o el no control, porque las normas existen, no es que no hay norma que indique, prohíbe o condicione algún crecimiento u otro crecimiento. El problema es que pasa a pesar de. La ciudad crece a pesar eh, de que la norma dice lo contrario. Entonces la ciudad crece a pesar de que la norma dice que no se puede urbanizar planicies de arroyos por las planicies de inundación de los arroyos. Sin embargo, sucede. Eh, la norma dice que no se puede urbanizar sin servicios básicos. Se urbaniza sin servicios básicos. Tanto desde el punto de vista de barrios populares como de barrios cerrados. El plano que vimos hace un rato, donde están los loteos ilegales, no son únicamente barrios populares, también son barrios cerrados que se loteó porque es un negocio inmobiliario fenomenal, sin norma. Y la gente de buena fe compró muchos loteos que no tienen norma, no están habilitados. Un lío bárbaro hay. Muchos emprendedores, muchos desarrollos tienen este problema. No estoy hablando en contra de los desarrolladores, a ver si se entiende, porque eso hay demanda y hay necesidad y hay distintas eh, posibilidades para que, si se cumplen las normativas, que existan barrios de distinto tipo. Nadie vivimos en una sociedad capitalista, no estamos en contra de eso de ninguna manera. Lo que sí no puede suceder esto a pesar del Estado, a pesar de distintas circunstancias y hoy por hoy quien regula el crecimiento es el valor de la tierra. Este es el problema que tenemos. El valor, si sale barato, está lejos. Si quiero algo, a ver, ¿cómo hacemos convivir esta aspiración conceptual de un modelo de ciudad compacta, que es lo que querríamos todos, o por lo menos gran parte,
Cuando en realidad, por ejemplo, un área vacante, un terreno vacante, grande, en un área central, vale fortuna. Entonces, no hay posibilidad económica de que haya un emprendimiento social en un área cuyo valor de la tierra es altísimo. Entonces, empieza ahí estas complicaciones que hay que atravesar y discutir. Hay después distintos instrumentos de gestión urbana, lo vamos a ver más adelante, no es parte de esta clase, que nos permitiría incidir sobre esas cuestiones, desde el Estado me refiero. ¿Eh? Por ejemplo, tierras lo que se dice banco de tierras, hay una cantidad de instrumentos interesantes, la propia normativa, claramente un instrumento de gestión que regula, o sea, ya no es negocio por ahí comprar en tal lugar porque el indicador urbanístico no te permite tal cosa. Bueno, o no puedes urbanizar si no tenés apertura de calles y red de servicios básicos, agua y claca. Si no tenés eso, no puedes lotear. Bueno, ahí aparecen los criterios de regulación. Pero bueno, esta es un poco la circunstancia que tenemos. Acá hay de nuevo trabajos de alumnos. Acá trajimos algunos trabajos de otras áreas, por ejemplo, esta del noroeste, en términos diagnósticos, ¿no? Síntesis diagnósticas son estos, que de alguna manera es lo que nos interesa que ustedes lleguen a producir para este mitad de año. Producir cartografía de este tipo. Interesante porque agarra parte de la de usted. Esto es el corredor de la 520, no, de la 520. En un año trabajamos sobre el corredor de la 520. En otro año trabajamos sobre el corredor, hay algún plano ahí, de la 44. La 520 es un corredor central. Esta es la vía del ramal a Bransen, este es el límite del área de ustedes. Bueno, desde La Plata, Romero, bueno, Abasto, los cruces, bueno, tenés mucha cosa para analizar. Es todo trabajo, pero acá sí de la 44, con la ruta 2, Echeverry, la relación con La Plata. Un esquema estos son los escenarios, interesante, que también vamos a trabajar sobre el final de este primer cuatrimestre, que es el escenario actual del territorio, que es el diagnóstico, el escenario tendencial, que tiene que ver con cómo se proyecta la configuración territorial si no hay intervención, y una propuesta de escenario futuro si se aplica un plan de desarrollo, ¿verdad? Acá hay otro ejemplo, es decir, acá de nuevo en la 520, parte del área de trabajo de ustedes le va a servir, y bueno, nos interesa que ustedes lleguen a esta identificación por un lado del marco problemático y por otro lado de lo que nosotros llamamos matrifoda, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas del territorio en análisis. Esta es nuestra aspiración para este primer año, ¿verdad? Mejor dicho, para este primer cuatrimestre. Ya estamos terminando. eh, entonces, para repasar algunas, digamos, criterios generales y globales de la cuestión territorial, volviendo a la escala regional, y en esta interacción entre lo local y lo más macro, que nos interesa que ustedes piensen a lo largo de todo el año, no solamente esta primera etapa de trabajo del taller. Esta idea de tender a un modelo de desarrollo urbano territorial sustentable con la igualdad e inclusión es como una aspiración general y si quieren hasta ahora una expresión de deseo. El tema es cómo esa expresión de deseo se traduce en hechos concretos a partir de las propuestas, de los identificación de los problemas y las propuestas que ustedes mismos planteen durante todo el año, que es en nivel de aspiración, tender un modelo territorial compacto, esto que vimos recién, cuidar el equilibrio entre el ambiente natural y construido, gran desafío en el área de ustedes, que tienen esta problemática urbana, periurbana y rural, minimizar los riesgos ante el cambio climático, como recién, todo el tema de las
planicie de inundación de los arroyos, muy presentes en el territorio. Readecuar la normativa de regulación y ordenamiento de uso del suelo, ha sido, vuelvo a decir, readecuada el año pasado, tenga una visión crítica de eso. Obviamente la tiene que mirar, puede estar muy de acuerdo, más o menos de acuerdo o en desacuerdo. Bueno, nos interesa que ustedes lo miren críticamente a eso y no lo tomen como un dato incontrastable, no. Discútelo con los docentes y aparte dice, está muy bueno que tengamos esa propuesta además hiperactualizada porque es del año pasado, entonces está muy bueno que la podamos discutir. Hay mucha información, la cátedra dispone de toda la información, de hecho estos planitos que pedíamos recién son digamos, bueno, estuvo, vuelvo a decir, algunos de ustedes lo vieron, estuvieron presentes que vamos a tratar de traerlo de nuevo a Sergio Reza, que además es docente de esta cátedra con licencia por su cargo en la municipalidad, lo podemos volver a traer para que contar más detalles de cómo evoluciona estas propuestas, ¿verdad? Bueno, revertir la expansión urbana espontánea y no planificada, esto que decíamos de cómo, y a través de presencia del Estado y de política estatal concreta en términos de gestión territorial, garantizar el acceso a la tierra urbana y regular el mercado de uso del suelo, esto de poder acceder al suelo, que es el tema central de la problemática del crecimiento urbano y cómo se regula el mercado de suelos. Hay instrumentos, hay que tomar decisiones, pero hay instrumentos de gestión que nos permitan regular ciertas cuestiones para aplicar políticas de crecimiento urbano sostenible, propiciar el desarrollo productivo. A ver, ustedes tienen la 520, que es un corredor muy importante industrial, con lo cual el tema no es sacar la industria, el tema es cómo hacemos para que conviva la actividad productiva con las tecnologías apropiadas, es decir, que no impacte negativamente en el medio ambiente, que cuiden que las mitigaciones de gases o efluentes, etcétera, hay tecnologías para contribuir a eso y obviamente propender a la erradicación de industrias limpias, la industria del conocimiento, por ejemplo. Acuérdense que un plan estratégico territorial no es un plan físico ni urbano, es territorial en el sentido amplio, multidimensional, es decir, tienen que empezar también, esto no es para ahora o más o menos, pero seguro que para la segunda parte del año, en un modelo de desarrollo territorial que incluya lo productivo, porque el tema del laburo es parte. O sea, si no pensamos en un modelo que además genere crecimiento y laburo, es insustentable, a pesar de que pensemos unas lindas avenidas, placitas. Ahora, si la gente no labura o tiene problemas de laburo, cosa que hoy está sucediendo claramente, y estamos complicados, con lo cual el plan estratégico tiene que atravesar esas dimensiones, la física, la ambiental, la social, la institucional y la productiva. Miren esos temas. Y vuelvo entonces, la 520 es un corredor productivo con acceso a puerto, es una oportunidad para pensarla. De hecho, existe mucha actividad industrial, hay que ver qué tipo y cómo ustedes la pueden llegar a manejar. Bueno, en esta cuestión del modelo territorial, favorecer el completamiento urbano, porque existen áreas de vacancia urbana en áreas centrales de alto equipamiento, tender un modelo de movilidad sustentable, mejorando la accesibilidad. Bueno, esto es todo un tema esto es una charla que habrá que tener, que algunos esbozos hemos hecho, en términos de estructura jerarquizada de la red vial, pero también en términos de modos de transporte, el tema ferroviario, y también los modos no contaminantes, el tema de propiciar, sobre todo en las áreas más centrales, ciclovías, peatonalidades, espacio público acorde para que esto suceda combinado con el otro tema que anda por acá seguramente, que es centralidades. Todavía aparece esta visión, la charla que tuvimos con Moreno, creo que fue el año pasado, el anteaño, no me acuerdo, el anteaño. La ciudad de las proximidades, los 15 minutos, la posibilidad de, esto de que también decíamos, de propiciar y consolidar subcentros que permitan la vida urbana, barrial,
cotidiana y que otorgue identidad con la plaza, con el club, con la escuela, con el centro de salud, con la delegación municipal. Bueno, eh, para eso, jerarquizar el espacio público de calidad para todos y con un acceso a vivienda digna, adecuada y asequible. Estos son como postulados generales, terminamos, me parece, postulados generales que nos interesa que recorramos durante todo el año. Vuelvo a decir, en la instancia diagnóstica y en la instancia propositiva. Esta visión de la región al territorio y viceversa, esta idea de interacción, de ida y vuelta permanente, hay que tenerla. Y yo sé que a veces cuando después ustedes ponen la lupa en el área de trabajo, se olvidan de la región. No. O sea, cuando vimos el modelo territorial del país y donde vimos que en el 4% del territorio se concentra casi el 40% de la población, y nosotros estamos ahí dando vuelta, desde ese punto hay que entender lo que estamos trabajando, hay que entender el rol de la Ruta 6, por qué el corredor de la 90, que es un límite del área de ustedes, el tema de la importancia del puerto y de las relaciones, el tema de los crecimientos informales, bueno, lo que ya vimos, cómo la ciudad sigue creciendo de manera no planificada, espontánea y dispersa. Y estos son patrones, y acá están las preguntas. Mandan preguntas, simplemente algunos temas para reflexionar y para interactuar con los docentes. ¿Cuáles son los vínculos funcionales y los niveles de accesibilidad entre el área metropolitana, la región de Gran La Plata y el sector suroeste? O sea, ¿cuáles son los vínculos funcionales que se dan en estas escalas? ¿Cuáles son los patrones de crecimiento urbano en el área metropolitana y en la región de Gran La Plata? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias de esos patrones de crecimiento? ¿Cuál es el impacto de los proyectos estratégicos a escala regional en el área de trabajo? La consolidación de la 44 y la 520, que son corredores que están materializados, pero que requieren una cierta asignación de roles, más la materialización de la 90, que tiene que ver con proyectos que están fuera del área, como el reimpulso del Puerto de la Plata, la extensión del tren, etcétera. ¿Cuál es el rol del Estado como ente de gestión y control en las lógicas de desarrollo urbano territorial, analizarse en sus distintas escalas? Y finalmente, ¿cuál es la importancia de esta mirada regional que queremos transmitirle a ustedes cuando se analiza, planifica y gestiona un territorio determinado? ¿Qué dimensiones y relaciones hay que priorizar en esa mirada? Bueno, esperemos que con esta clase podamos responder en conjunto estas preguntas que les sean útiles para el desarrollo del trabajo práctico, ¿verdad? Bueno, hasta acá llegamos, vamos a los grupos. Gracias.